Como les había anticipado, vamos a comenzar con el práctico número 2. Para eso voy a compartir yo pantalla con ustedes. Y bienvenidos entonces a la clase práctica número 2. Vamos a comenzar por el problema 1 de esta guía de trabajos prácticos. Y recuerden ustedes que el problema 1 nos dice que una carga puntual Q sub 0 está rodeada por una superficie cerrada formada por un manto cónico de radio R y altura H y una superficie semiesférica concéntrica con la carga. Es importante esto y vamos a ver, según se observa en la figura. Calcule el flujo de campo eléctrico a través del manto cónico. Este es un problema que si uno lo lee dice, esto es imposible, me tengo que pasar la vida haciendo integrales. Sin embargo, fíjense en ustedes lo fácil que esto puede ser resuelto si nosotros utilizamos la ley de Gauss. Ahí dice, ley de Gauss, el flujo a través de la superficie S es esa integral, famosa integral de superficie del campo eléctrico diferencial de área igual a la carga interior dividido epsilon 0. Esto es el teorema de Gauss que nosotros acabamos de ver, vimos la clase pasada y acabamos de ver recién. ¿Qué es acá la superficie cerrada? Recuerde que Gauss siempre nos habla de una superficie cerrada. Bueno, es la semiesfera y el manto cónico. Yo a la superficie de la semiesfera la voy a designar con estas letras y al manto cónico como MC. Bueno, si yo calculo el flujo a través de la semiesfera y el manto cónico, que es la superficie cerrada, esto tiene que ser igual, este flujo tiene que ser igual a la carga dividido epsilon 0. Ahora, ¿cuánto es la carga interior a la semiesfera y el manto cónico? Y es Q. Me dice el problema, es una carga puntual Q. Y por lo tanto va a ser este resultado, es Q sobre epsilon 0. Ahora bien, recuerden ustedes que me dice el problema que la carga Q está ubicada en el centro de la semiesfera. ¿Por qué digo en el centro? El enunciado dice que la carga Q es concéntrica con la superficie semiesférica. ¿Qué significa concéntrica? Que el centro de la esfera coincide con la posición de la carga Q. Ahora, ¿yo qué aprendí la clase anterior? Que el flujo a través de esa esfera concéntrica es Q sobre epsilon 0 y además aprendí que las líneas de campo eléctrico están uniformemente distribuidas en toda la superficie. Eso quiere decir que si en toda la esfera hay Q sobre epsilon 0, en la semiesfera, en la mitad, habrá Q sobre 2 epsilon 0. ¿Por qué? Porque las cargas están uniformemente distribuidas. Entonces, en una semiesfera tendrá que haber una mitad y en la otra semiesfera que no está tendrá que haber la otra mitad. En suma, ¿qué obtengo? Bueno, que el flujo a través de la semiesfera más el manto cónico lo puedo escribir como el flujo a través de la semiesfera más el flujo sobre el manto cónico. Pero resulta ser que el flujo sobre la semiesfera más el flujo sobre el manto cónico es el flujo sobre la semiesfera, acabamos de ver que es Q sobre 2 epsilon 0, más el flujo del manto cónico que no conozco, habíamos dicho que esta suma tiene que ser Q sobre epsilon 0. Por lo tanto, de aquí puedo despejar cuánto vale el flujo sobre el manto cónico. Esto es
pasando esto que está sumando en el miembro de la izquierda, pasa al de la derecha restando, efectúo la resta y me da que es Q sobre 2 epsilon 0. Así, el flujo sobre el manto cónico es Q sobre epsilon 0. Noten ustedes que este problema, que en principio parece ser un problema imposible de solución o un problema que demande horas y horas de trabajo, incluso de integraciones, se puede resolver por sumas y restas gracias al teorema de Gauss. Bueno, vamos al problema 2. Problema 2 me dice que hay que calcular, dice, la carga en un conductor aislado, originalmente descargado. Hoy vimos lo que es un conductor descargado, tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas en su interior, uniformemente distribuidas. Se separan al sostener la barra cargada positivamente muy cerca de él. Hoy también lo vimos eso. ¿Qué ocurre? Originalmente un conductor tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas en su volumen. Yo le acerco un cuerpo, le acerco a ese cuerpo descargado, un cuerpo cargado, y entonces, ¿qué pasa? No es que el cuerpo que estaba descargado adquiere carga, no, sigue estando descargado, pero su distribución de carga cambia. Y me pregunta ahora, calcule el flujo para las 5 superficies gaussianas mostradas. Una superficie gaussiana no es otra cosa que una superficie cerrada. Y suponga que la carga negativa inducida sobre el conductor es igual a la carga positiva sobre la barra. Vamos a ver. Acá lo que hay que hacer es saber contar cargas. Esto era lo que yo les había dicho. Entonces, comencemos. La superficie S1. A ver, yo voy a ver si puedo magnificar porque el dibujo para ver bien. La superficie S1. Según mi dibujo, la superficie S1 encierra 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas. ¿Qué me dice entonces el teorema de Gauss? Que el flujo a través de la superficie S1 es 6K dividido epsilon 0. Yo acá no he puesto epsilon 0 porque ya supongo que todas van a estar dividido epsilon 0. Pero lo importante es que 6 Q veces sobre epsilon 0. ¿Cuál es el flujo sobre S2? Y bueno, recuerden, el flujo sobre S2 es, veo las cargas que hay en el interior de S2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el flujo sobre S2 es menos, porque recuerden que ahora las cargas son negativas, 7Q dividido epsilon 0, que no lo he puesto. ¿Cuál es la carga, el flujo sobre S3? Bueno, me fijo cuál es la carga sobre S3 y encuentro que es 4 positivo. Y bueno, entonces me voy y el flujo será sobre S3 4K positivo, dividido epsilon 0, que no lo puse. ¿Cuánto vale phi sub 4? El flujo sobre la superficie 4. Y noten ustedes que la superficie 4 involucra tanto cargas positivas, cuyo número es 6, y carga negativa, cuyo número es 7. Por lo tanto, la carga interior no es otra cosa que menos Q. Porque tengo 6 positivas y 7 negativas, me queda un exceso negativo de menos Q. Sobre ese 5, noten ustedes que ese 5
involucra las cargas positivas, negativas y las otras cargas positivas. Noten ustedes que en cargas positivas, si las cuento, tengo 10 y tengo 7 negativas. Por lo tanto, voy a tener menos 3Q dividido epsilon 0. Como ven, el problema es sencillo, hay que saber contar cargas solamente. Vamos al problema 3. Problema 3 es un problema en donde nosotros dice el problema 3, una red para cazar mariposas está formada por una red para cazar mariposas está en un campo eléctrico E uniforme, como se muestra en la figura. ¿Quién genera este campo eléctrico uniforme? Bueno, ya lo vimos, un plano cargado positivamente, que no está acá dibujado. Lo que está dibujado es la perturbación que produce en el espacio ese plano cargado. ¿Cuál es esa perturbación? El campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico que genera un plano cargado tiene una dirección que es perpendicular al plano. Ese plano debe estar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque apunta por el sentido que tiene saliente del plano. Y recuerden que su módulo es independiente de la distancia a la cual yo me encuentro del plano. Por lo tanto, en todos los puntos de estas flechas, el módulo del campo eléctrico es el mismo. Y dice que hay un aro que es un círculo de radio A, que ustedes lo pueden ver, y está alineado perpendicularmente con el campo, o sea que es paralelo al plano. Halle el flujo de campo eléctrico de la red respecto de la normal hacia afuera. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. Primero de todo, me dicen que esta es la red de mariposas, que está formada por una red y, lógicamente, por un círculo de radio A. Y es atravesada, tanto la red como el círculo, por un campo eléctrico uniforme. ¿Qué significa eso? Lo que acabamos de decir, que su dirección es perpendicular al área, en este caso, del plano y del círculo. El sentido es saliente. Y tenemos que el módulo del campo eléctrico es uniforme, es decir, es el mismo, tiene el mismo valor para todos los puntos. Y hay el flujo a través de la red. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Primero de todo, ¿cuál es la superficie S? Yo, para aplicar el teorema de Gauss, lo primero que tengo que averiguar es cuál es la superficie S sobre la cual voy a calcular el flujo. Porque a mí me piden un flujo, pero yo tengo lo primero, el flujo siempre se calcula sobre una superficie, por eso que lo primero que uno tiene que ver cuál es la superficie. Y la superficie S, como se indica acá, es la red más el aro. Es claro que el flujo va a ser cero. ¿Por qué? Y bueno, fíjense en ustedes. Todas las líneas de campo eléctrico, que son las rectas que están, las flechas que están dibujadas ahí, todas las que entran por la red salen por el círculo. Por lo tanto, el número neto de líneas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie S es cero. ¿Por qué? Porque las que entran son las que salen. Y recuerden ustedes que las que entran son negativas y las que salen de la superficie S son positivas. Ahora, ¿cómo puedo escribir este flujo sobre la superficie S? Y es el flujo a través de la red más el flujo a través del aro. Y ya vimos que esto es cero. Por lo tanto, el flujo a través de la red es igual a menos el flujo a través del aro.
Noten ustedes, vamos a ver ahora, ¿cuánto vale el flujo a través del aro? Y es el módulo del campo eléctrico por el área del aro. El área del aro, ¿cuánto vale? Pi por A cuadrado, que es el área de un círculo de radio A. Por lo tanto, el flujo de la red es E, es menos, no olvidar, E por pi por A cuadrado, donde es el módulo del campo eléctrico que me dicen, pi es el número irracional y A cuadrado es el radio al cuadrado del círculo. ¿Y el menos qué significa? Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que las líneas que entran a S se consideran negativas, mientras que las que salen son positivas. ¿Qué me está indicando esto? Que el flujo a través de la red es negativo, significa que ahí las líneas entran al volumen que tiene como frontera la superficie S. Bueno, vamos al problema 4. El problema 4 que yo les voy a mostrar ahora no es el que figura en el práctico. El problema 4 que está ahí habla de un cubo de arista A, es un problema de un poco, digamos, es más complicado. Entonces, en vez de hacer el problema que está en el práctico, en el enunciado del práctico, vamos a hacer un problema que yo lo tomé en un parcial. Y es el que muestro aquí. Dice, calcular el flujo de campo eléctrico a través del área de un cuadrado del lado A de una carga puntual Q ubicada como se muestra en la figura. Es decir, la carga puntual, ahí tengo el sistema inercial X, Y, Z en perspectiva. El área cuadrada está apoyada en el plano IZ y la carga puntual está a lo largo del eje X positivo y a una distancia A sobre 2 del origen del sistema inercial. Recuerden que el área cuadrada tiene lado A. Es cuadrada, lógicamente tiene lado A. Y yo quiero el flujo de campo eléctrico que genera la carga puntual calculado sobre la superficie cuadrada. ¿Cómo se puede resolver esto? Esto es un problema de parcial. Un problema que una vez tomé en un parcial. No quiere decir que lo vaya a tomar, pero bueno. Primero de todo, yo sé calcular flujos a través de superficies cerradas. Yo acá tengo un cuadrado. Con ese cuadrado, ¿cómo me puedo construir una superficie cerrada? Bueno, le agrego 5 cuadrados más de lado A, con lo cual, ¿qué voy a obtener? Lo que obtengo es, lo que obtengo es un cubo de arista A y la carga puntual queda en el medio de ese cubo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sé yo? Ahora sí tengo una superficie cerrada S. ¿Cuál es la superficie cerrada S? La superficie de ese cubo de arista A. El flujo a través de S, es decir, a través de las 6 caras que tiene ese cubo de arista A, caras que por lo otro lado son todas iguales, el flujo tiene que ser igual a la carga interior dividido epsilon 0 por el teorema de Gauss. Ahora S, recuerden que es la superficie cerrada. Esa es la superficie de un cubo de arista A y Q está ubicada en el medio. ¿Cuánto vale la carga interior? Y la carga interior es la carga Q, puntual Q. Ahora bien, imaginemos que yo a ese cubo lo encierro con una esfera. Vuelvo a repetir, yo no puedo dibujar una esfera en un plano. Entonces, dibujo las proyecciones. La proyección del cubo es este cuadrado y la proyección de la esfera ya vimos que es
este círculo. ¿Qué ocurre? Noten ustedes que la carga me quedó en el centro del cubo y también en el centro de la esfera. Y yo sé que esta esfera concéntrica con la carga, las líneas de campo eléctrico que están dibujadas ahí, están uniformemente distribuidas. Eso quiere decir que sobre cada cara, como se ve, pasa el mismo número de líneas. Ahora, ¿cuántas caras tiene un cubo? 6. Y como sobre cada una pasa el mismo número de líneas, y yo sé que el flujo total a través de las 6 caras es Q sobre epsilon 0, quiere decir que sobre una de las caras, que es el cuadrado de lado A, pasará Q sobre 6 epsilon 0. Entonces, el flujo a través de la superficie cuadrada del lado A es Q sobre 6 epsilon 0. Como ven, no hay que utilizar en este problema los conceptos que hemos aprendido en la teoría. Primero, el flujo se calcula sobre una superficie cerrada. Segundo, las líneas de campo eléctrico están uniformemente distribuidas sobre la superficie de una esfera concéntrica con la carga. Y tercero, bueno, de que un cubo tiene 6 caras y son todas iguales. Como ven, no hay que hacer ninguna matemática extraordinaria, sino simplemente utilizar los conceptos físicos que se aprendieron en la teoría. Bueno, vamos ahora, dicho esto, al problema 5 que tenemos aquí. ¿Qué nos dice el problema 5? Problema 5 dice, 2 láminas no conductoras largas y delgadas de carga positiva están una frente a la otra como en la figura. ¿Cuál es el campo eléctrico en los puntos? A la izquierda de las láminas, B, entre las láminas y C, a la derecha de las láminas. Suponga que la densidad superficial de carga sigma que tiene cada plano considere únicamente los puntos que no están cerca de los extremos. Y ahí tenemos la figura, las 2 láminas. Bueno, vamos al problema 5. Yo acá tengo las 2 láminas, las he marcado con los números 1 y 2. Recuerden ustedes que estas láminas están cargadas y vamos a asumir que las cargas positivas, ambas láminas, la 1 y la 2, tienen carga Q, como se muestra en la figura A. Recuerden también que nosotros ya hemos visto en la teoría la ley de fuerzas que hay entre un plano cargado y una carga puntual. Por lo tanto, si yo quiero calcular el campo eléctrico a la izquierda de la primer lámina, puedo utilizar la definición que he conocido de campo eléctrico. ¿Por qué? Recuerden que la definición de campo eléctrico es la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba. Como yo ahora conozco la ley de fuerzas que hay entre un plano y una carga de prueba, puedo aplicar el principio de superposición. ¿Esto qué significa? Que la fuerza sobre la carga de prueba se va a deber a la suma de la fuerza F1 más F2, donde F1 es la fuerza que genera el plano 1 sobre la carga de prueba y F2 es la fuerza que genera el plano 2 sobre la carga de prueba. Recuerden que la carga de prueba es positiva y acá las cargas que tienen los planos también. Por lo tanto, la fuerza será repulsiva. De ahí, además, recuerden ustedes que el campo eléctrico que genera un plano cargado, su dirección es perpendicular al plano. Por lo tanto, como la fuerza
que aparece sobre la carga de prueba es el producto del campo eléctrico que genera un plano por la carga de prueba, encontramos que F1 y F2 deben tener direcciones perpendiculares a los planos 1 y 2. Como los planos son paralelos, F1 y F2 tienen una dirección paralela. Al mismo tiempo, como F1 y F2 tienen la misma carga, ambas positivas, y la carga de prueba también es positiva, los sentidos de F1 y F2, como se muestra en la figura A, también son coincidentes. Y como recuerden ustedes que el módulo del campo eléctrico que genera un plano es independiente de la distancia a la cual se encuentra la partícula del plano, los módulos de F1 y de F2 son iguales. Por lo tanto, cuando tenga que hacer esta suma, estoy sumando dos vectores iguales. De ahí es que esta suma se puede escribir como 2 veces una de ellas. Por ejemplo, F1. Conclusión, ya conozco entonces la fuerza sobre la carga de prueba. Por lo tanto, si aplico esta expresión, puedo calcular el campo eléctrico. Y el campo eléctrico será 2F1 dividido la carga de prueba. Pero yo sé que F1 sobre la carga de prueba es el campo que genera un plano. Así, encuentro que el campo eléctrico de los dos planos es 2 veces el campo que genera un plano. El campo que genera un plano, hemos visto, es sigma sobre 2 epsilon 0. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser, el campo eléctrico resultante, es 2 veces este resultado, es decir, sigma sobre epsilon 0. Así es que tenemos campo a la izquierda del plano 1, vale sigma sobre epsilon 0. Noten ustedes, bueno, a ver, vamos a ver ahora la parte B. En la parte B, ahora ubicamos la carga de prueba entre los planos 1 y 2. ¿Por qué? Porque a mí me piden cuál es el campo eléctrico que hay entre los planos. Noten ustedes una cosa. Aquí las fuerzas, tanto F1 como F2, tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque los campos que generan los planos 1 y 2 son perpendiculares a los planos. Por lo tanto, F1 tiene una dirección perpendicular a F1 y F2 tiene una dirección perpendicular a F2. Pero como F1, como el plano 1 y el plano 2 son paralelos, F1 y F2 también son paralelas. Ahora, ¿qué pasa con su sentido? Ambas fuerzas son repulsivas. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga y la carga de prueba es positiva. Entonces tengo que el plano 1, el sentido de la fuerza F1 será alejándose del plano 1, es decir, apuntará hacia la derecha. En tanto que la fuerza F2 tendrá un sentido que se aleja del plano 2, es decir, apuntará para la izquierda. Aquí también el módulo del campo eléctrico es el mismo e independiente de la distancia que se encuentra la carga de prueba de los planos. Por lo tanto, los módulos de F1 y de F2 son iguales. Es decir, tengo que sumar dos fuerzas que tienen igual dirección, igual módulo, pero como se ve en la figura B, son de sentidos opuestos. Así que cuando yo quiera calcular la fuerza sobre la carga de prueba, que es la suma de F1 más F2, esto me va a dar 0. En tanto, el campo eléctrico, que es el cociente de la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba, me va a dar 0. Así obtenemos que entre los planos el campo eléctrico es nulo. Tengo campo a la izquierda del plano 1, tengo campo 0 entre los planos. ¿Y qué ocurre a la derecha del plano 2? Noten ustedes que eso es lo que me pregunta la parte C. Si yo pongo una carga de prueba a la derecha del plano 2, voy a obtener el mismo resultado, tendría que hacer el mismo razonamiento que hice en la parte A. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo. Es decir, que la parte C es igual a la parte A. En suma, yo voy a tener campos fuera
a la izquierda del plano 1, a la derecha del plano 2, voy a tener campos distintos de 0 que valen sigma sobre, cuyo módulo es sigma sobre epsilon 0. La dirección ya sabemos, es perpendicular a los planos y su sentido es hacia, en el caso del plano 1, del campo en la zona 1, es hacia la izquierda y en el caso de la zona 3 o la parte C es hacia la derecha. Y entre los planos no tengo campo eléctrico. Bueno, vayamos ahora al problema 6, en donde es lo mismo que el problema 5, pero ahora los planos tienen cargas opuestas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Y veamos la parte A. La parte A, ahora, a la izquierda coloco una carga de prueba para ver cuánto campo hay a la izquierda del plano 1. Noten ustedes que ahora el plano 1 tiene una carga positiva, en tanto que el plano 2 tiene una carga negativa. Y recuerden que la carga de prueba es positiva, por lo tanto el plano 1 va a ejercer una fuerza repulsiva sobre la carga de prueba, en tanto que el plano 2 va a generar una fuerza atractiva sobre la carga de prueba. Claramente las direcciones de estas fuerzas, como lo hemos visto hasta ahora, son perpendiculares a los planos. F1 es perpendicular a F1, al plano 1, F2 es perpendicular al plano 2. Como el plano 1 y el plano 2 son paralelos, F1 y F2 son colineales, están sobre la misma recta, pero como se ve, el plano 1 ejerce una fuerza repulsiva, por lo tanto F1 apunta hacia la derecha, hacia la izquierda, mientras que el plano 2 ejerce una fuerza atractiva, es decir, apunta hacia la derecha. En suma, tengo que hacer tengo que efectuar la adición de dos fuerzas que tienen igual dirección, igual módulo, pero sentido opuesto. Como ya lo hemos visto, la resultante de fuerzas es 0, el campo es 0. Es decir, ahora a la izquierda del plano 1, el campo eléctrico es 0. ¿Qué ocurre entre los planos? Aquí yo puse la carga de prueba entre los planos 1 y 2. No necesariamente, como se ve aquí, no necesariamente tiene que estar en el centro para que ocurra esto. ¿Por qué? Porque recuerden que el campo eléctrico que genera cada uno de esos planos, su módulo es independiente de la distancia a la cual yo me encuentro del plano. Aquí, en esta situación, tenemos que el plano 1, es decir, nuevamente las fuerzas son perpendiculares, F1 al plano 1, F2 al plano 2. El plano 1 y el plano 2 ya hemos visto que son paralelos, por lo tanto F1 y F2 también son paralelas. Las rectas de acción de F1 y F2 son paralelas. Y ahora veamos. El plano 1 ejerce una fuerza repulsiva sobre la carga de prueba. El plano 2 ejerce una fuerza atractiva, pero por su ubicación tiene el mismo sentido F2 que F1. Por lo tanto, tenemos que el campo resultante, la fuerza resultante sobre la carga de prueba, es F1 más F2. Ahora son vectores de igual dirección, igual sentido e igual módulo. Por lo tanto, esta suma la puedo escribir como 2 veces una de ellas. El campo eléctrico, entonces, que se define como la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba, es 2F1 dividido la carga de prueba. Pero F1 sobre la carga de prueba es el campo que genera un plano, por ejemplo, el plano 1. El campo que genera un plano es sigma sobre 2 epsilon 0. El campo eléctrico resultante será 2 veces esta expresión, es decir, sigma sobre epsilon 0. Si yo quiero ahora analizar qué pasa a la derecha del plano 2, voy a llegar a la conclusión que mi razonamiento, tengo que hacer el mismo razonamiento que hice para puntos a la izquierda del plano 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que en esta situación voy a tener campo 0
fuera de los planos y voy a tener un campo distinto de cero entre los planos. Recuerden ustedes que acá los planos son finitos. Por lo tanto, este es un arreglo de planos cargados importante. ¿Por qué es importante? Y porque él me va a permitir a mí, es el único caso en donde que voy a ver en donde tengo campo eléctrico en una región finita del espacio. Hasta ahora la carga puntual genera campo eléctrico en todo el espacio. Un cable cargado genera campo eléctrico en todo el espacio. Dos cables cargados generan campo eléctrico en todo el espacio. Un plano genera campo eléctrico en todo el espacio. En cambio, dos planos, como en esta situación, genera campo eléctrico en una zona finita del espacio. Fuera de esa región finita, el campo es cero. Bueno, y así arribamos al problema 7. Y el problema 7 nos cuenta que el problema 7 nos dice, un alambre delgado, recto y muy largo tiene menos 3,6 nanocoulomb por metro. ¿Qué es eso? La densidad lineal de carga. El alambre se rodea con un cilindro uniforme de carga positiva de 1,5 centímetros de radio, coaxial con el cable, que significa que el eje del cilindro y el cable son coincidentes. La densidad volumétrica ρ del cilindro se escoge de modo tal que el campo eléctrico neto fuera del cilindro es cero. Calcule la densidad ρ positiva requerida. Bueno, vamos a ver qué es esto. Ahí, en la figura, yo tengo mi sistema inercial, X y Z está en perspectiva. Tengo mi cable cargado negativamente, lo he dibujado en rojo. Perdón. Tengo mi cable que lo he dibujado en negro y es negativo, como indica acá. Y luego tengo un cilindro cargado positivamente que está en rojo. En rojo, como se ve, es el cilindro que rodea al cable. Tiene una carga positiva y una densidad volumétrica porque el cilindro tiene un volumen. El cable, recuerden que de las tres características que definen cualquier cuerpo, el largo, el ancho y el alto, habíamos dicho que una de ellas, el largo, es mucho mayor que las otras dos. Por eso es que se trata de una recta prácticamente. Su sección es despreciable. Las dimensiones de la sección del cable son despreciables. En cambio, no, el cilindro tiene un volumen. Me dicen que tiene un radio de 1,5 centímetros. Y ahora me dicen, bueno, usted tiene que elegir la densidad volumétrica o la carga que tiene ese cilindro cargado positivamente. La tiene que elegir de manera tal que el campo eléctrico en el exterior sea cero. ¿Cómo puedo resolver yo este problema? Bueno, recuerden ustedes que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, S, es igual a la carga interior dividido epsilon cero. ¿Qué superficie S voy a elegir yo para este problema? Voy a elegir otro cilindro que sea coaxial con el cable y con el cilindro cargado positivamente, como se muestra acá en la figura. Pero recuerden que el cilindro tiene que tener tapas, por eso está esta parte sombreada, a los efectos de hacer una superficie cerrada. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si el campo eléctrico en el exterior es cero, como me pide el problema, el flujo va a ser cero y por lo tanto la carga interior dividido epsilon cero tiene que ser cero. Epsilon cero no puede ser cero, lo que tiene que ser cero entonces es la carga interior.
Pero ¿qué carga interior tengo? Y voy a tener la carga Q del cable más la carga Q del cilindro. Es decir, que esta suma me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale la carga del cable? Bueno, ya lo hemos visto, la carga del cable vale lambda por la longitud L, L es la longitud del cable. ¿Cuánto vale la carga del cilindro? Es ρ, la densidad volumétrica, por A, que es la tapa del cilindro, por la longitud L. ¿Cuánto vale la tapa del cilindro? El área de la tapa del cilindro. Y bueno, el cilindro tendrá una tapa que es una circunferencia de radio R. O sea que el área va a ser pi por R cuadrado. ¿Qué me dice la anterior relación? Que la carga del cable más la carga del cilindro tiene que ser 0, es decir, que la carga del cilindro tiene que ser menos la carga del cable. Pero dijimos que la carga del cilindro es ρ por la área de la tapa por L. La carga del cable será menos, por el menos que teníamos, de lambda por L. Noten ustedes que tengo L en ambos miembros, puedo simplificarlo, resultando entonces que ρ es menos lambda sobre el área de la tapa del cilindro. Antes de hacer la área de la tapa del cilindro es pi por R cuadrado, habíamos dicho. Antes de ir, recuerden ustedes que lambda, me dice el problema, es menos 3,6 nanocoulomb por metro. Un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. El radio del cilindro me dicen que es 1,5 centímetros. Es conveniente, como tengo la densidad en metros, pasarlo todo a metros. Y yo sé que 1 centímetro es 10 a la menos 2 de metro. Por lo tanto, resulta que en el numerador que tengo lambda voy a tener menos 3,6 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. En tanto que en el denominador tengo pi por 1,5 por 10 a la menos 2 de metro al cuadrado. Si uno hace toda la cuenta y vamos a hacer las unidades, noten ustedes que tengo en el numerador coulomb dividido metro y en el denominador tengo metro cuadrado. Esto me va a dar coulomb dividido metro cúbico. Recuerden que la densidad volumétrica es la carga dividido el volumen. Los volúmenes se miden en metros cúbicos en el sistema MKS. Por lo tanto, las unidades son las correctas. El valor numérico se obtiene reemplazando estos valores en una calculadora y se obtiene que es 5,6 por 10 a la 5 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cúbico. Bueno, en suma, alumnos, hemos llegado al problema número 7. Restan hacer 2 problemas más. Esos 2 problemas los vamos a hacer, resta hacer sí creo que 2 o 3 problemas más. Esos problemas los vamos a hacer la clase que viene, puesto que en estos casos involucra cuerpos conductores. Y es una definición que recién vimos hoy, la de cuerpo conductor. Me gustaría que ustedes en estos días puedan afianzar esa definición que hemos dado el día de hoy, volviendo a escuchar la clase o leyendo alguno de los libros que les recomendé. Bueno, alumnos, esta es la última clase de la semana. Hoy es miércoles, la próxima clase va a ser el día lunes, el lunes 20. Como siempre, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Todavía estamos entre